Damas y caballeros, agarren su control y su cerveza del stat y seleccione a su jugador porque hoy vamos a jugar en modo Plus Ultra. Damas y caballeros, bienvenido a otro glorioso, épico episodio de Cerveza Descalza. Pensamiento libre en cada sorbo y en cada gota. Damas y caballeros, hoy es un episodio realmente especial, algo muy diferente de lo que hemos estado haciendo. Hoy tenemos con nosotros a un invitado joven, creador, que está revolucionando la forma en que miramos la historia de España y América. Un invitado lúdico. Lúdico, bastante, a través de algo que muchos aman, los videojuegos. Diego Rodríguez Ponga es el cerebro detrás de Plus Ultra, Legado, un videojuego que mezcla mecánicas Metroidvania con narrativa histórica. Él nos va a explicar qué quiere decir eso. Estética de cómic y una clara intención de rescatar el legado de la hispanidad y sin pedir perdón por existir, porque eso hay que tenerlo claro, que ya está bueno de pedir perdón. Ok. Hoy vamos a hablar de historia, leyenda negra, identidad, creatividad y tecnología. Pero también vamos a hablar del futuro de la memoria y de cómo se construyen nuevas formas de contar quiénes somos. Así que agarra tu cerveza, porque hoy se va a jugar. Bienvenido, Diego. ¿Cómo estás? Bienvenido, Diego. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras y la verdad es que sí. Ahora os cuento porque es verdad que hay alguna expresión por ahí que es un poco complicada de entender. Pero sí, nada, poco hispana esa palabra. Muchísimas gracias. Sí, es del juego Metroid, me imagino. Efectivamente, exactamente. No, yo me lo imagino, pasa que es un poco complicada de pronunciar. De pronunciarse, pero para eso estamos, para aprender. Claro, entonces, claro. Vamos a comenzar, Diego, desde el principio. O sea, ¿qué fue lo que...? Ay, pero falta algo, señores. Está faltando algo, claro. Me estoy adelantando. Por lo menos aquí en Santo Domingo, no sé si allá. ¿En qué ciudad tú estás de España? Yo estoy en Madrid. Ah, estás en Madrid. Bueno, Madrid se pone un poco caluroso en verano. Sí, de hecho ya ha empezado el calor por aquí. Por aquí, sí. Bueno, de hecho el hombre tiene prendido su aire atrás. Ah, ahí se ve ahí el aire atrás también. Si no fuera por eso, imagínate. Lo tengo aquí puesto porque bueno, si no estaba complicado sobrevivir. No, pues está muy mal entonces. Bueno, aquí no estamos asando, ya tú sabes. Entonces Santo Domingo. Y para eso, nada mejor que una cerveza, nuestro brindis habitual, en esta ocasión, cortesía de Cibao Brewing, quien nos patrocina estas cervezas que, bueno, han tenido muy buena crítica realmente. Yo tengo la Triple y yo tengo la Stout. La Stout. Cibao okay. Brewing, directamente sí, desde el Cibao. Desde la República del Cibao, señores. Bueno, y tu cerveza, me decías, yo simplemente he comprado una 1906, que es la cerveza alta de Estrella Galicia. Muy buena, la hemos probado. Esa la tienen aquí. Sí, la hemos consumido bastante en este show. Sí. Bueno, bro. Vamos a brindar. Dele para allá. Vamos, un brindis aquí por la hispanidad y por el glorioso Imperio Romano, que es la hispanidad 2.0. Ahí. Señores. Entonces, muy bien. Diego, ¿qué fue lo que te motivó a ti a emprender esto de videojuegos, este tipo de videojuegos? ¿Cuál fue el génesis? ¿O qué fue lo que te despertó en ti esa gana de hacer videojuegos para empezar? Bueno, por partes. Yo lo primero siempre he querido hacer videojuegos. Es lo que desde que tengo uso de memoria es lo primero que me viene a la cabeza. Siempre me han gustado los videojuegos, siempre he querido, siempre he tenido además mucha cosa de profundizar en cómo lo hacen, qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, qué hace que un juego sea bueno, malo o regular, ¿no? Ese tipo de cosas. Durante mi adolescencia, ¿no? Perdía mucho tiempo pensando sobre estos temas. Y luego, aparte, es verdad que yo por otros intereses que tengo, a mí me gusta mucho la historia. Me gusta mucho la historia. Concretamente, siempre, yo además estudié comunicación audiovisual en la universidad, estudié cine.
Y Oh. siempre, de alguna forma, me fastidiaba un poco que cuando hablamos de cine histórico o de videojuegos históricos, siempre hablamos de los mismos escenarios, ¿no? Es como están la Segunda Guerra Mundial, está el Japón feudal, está el Imperio Romano y no hay mucho más. Hay muchísimas películas de esas tres épocas, pero no hay tantas películas de otras épocas o de otros acontecimientos que sean importantes. Ujú. Entonces yo siempre pensaba, ¿no? Pensaba, jo, si yo tuviera la oportunidad de hacer un videojuego, sin duda lo haría de alguna época, de algún acontecimiento histórico que es esencial o que es súper importante y a la vez que es muy interesante de llevar a un videojuego, ¿no? Que es una enorme aventura o es una enorme batalla o algo así, pero que por alguna razón nunca se lleva, ¿no? Siempre pongo el ejemplo, no solamente el Imperio Español, sino prácticamente de cualquier cosa. Es decir, no tenemos casi recreaciones audiovisuales, por ejemplo, del Imperio Bizantino, que es Ujú. bastante importante Sí. Ujú. en la historia de nuestra civilización, ¿no? O, por ejemplo, del Imperio Otomano. Todos más o menos situamos estos imperios, pero no los... O sea, cuando pensamos en el Imperio Romano, por ejemplo, ya tenemos en la cabeza Ben-Hur, ¿no? Y las carreras, ¿no? ¿Cómo se llama? Las carreras estas de caballos que Ujú. hacen y Ujú. tal. Tenemos siempre películas como Gladiator, ¿no? Siempre ya empezamos Ujú. a recordar esa época mediante películas que hemos visto. Sin embargo, Así con es. otras épocas no nos pasa. Con los videojuegos pasa, además, que digamos, la forma de contar esas épocas es muy distinta. Correcto. Y es muy distinta porque el videojuego, aparte de que, vamos a ver, entre los distintos tipos de videojuegos hay muchísimas diferencias, ¿no? No es lo mismo un videojuego de aventuras que un juego de estrategia, ¿no? Digamos que la forma en la que te vas a desenvolver en ese mundo virtual es muy, muy distinta, ¿no? Una a lo mejor te exige mucha más capacidad, ¿cómo decirte?, destreza con los mandos, otras te exigen a lo mejor más estrategia mental, saber pararte, saber plantear bien la situación, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, eso, primero, es radicalmente distinto al cine, pero segundo, nos permite profundizar en ciertas cosas a las que el cine no llega, ¿vale? Ujú. Ujú. Por ejemplo, todos seguramente hayáis jugado a cosas como Age of Empires, que Ujú. es un juego de estrategia muy famoso, o lo Ujú. conoceréis, Ujú. ¿vale? Claro, ¿qué es lo bueno que tiene ese juego? Que ahí sí que te sientes tú un estratega militar del medievo. Eso tú puedes ver en una película a un buen estratega militar, pero tú no eres esa persona, ¿no? En un Correcto. videojuego se produce esa identificación jugador-personaje del mundo virtual que también viene muy bien, ¿no? También viene muy bien para profundizar en una época. Entonces, una película, digamos que te permite ver una época, pero un videojuego te permite sumergirte en Correcto. esa época, ¿no? El grado, digamos, de implicación emocional de cada uno es muy distinto. Entonces, después de esta pequeña premisa, te contesto. Mi idea inicialmente era, quiero dedicarme a hacer videojuegos, porque es lo que siempre he querido hacer, eh, pero estuve trabajando en muchas cosas. Estuve trabajando, entre otras cosas, de vendedor de seguros, profesor de español, he tenido como muchas cosas distintas, diseñador gráfico, eh, estuve también en selección de personal y entonces Vaya. un día me acuerdo que hablando con mi hermano unas navidades, mi hermano, por cierto, paréntesis, es mexicano porque nació en Ciudad de México hace muchos años. Yo ¿Cómo? ya nací acá, pero mis padres estaban trabajando en Ah, Ciudad de México cuando nació él. Entonces él tiene los dos pasaportes, ¿no? interesante. ¿Eh? Hay ese vínculo ahí entre México y España ahí. Estaba Eso predestinado digo. todo, Exacto. Diego. De hecho, bueno, pues eso, ¿no? Entonces, hablando con él, yo le decía esto, ¿no? Decía, joder, yo no sé por qué, Alfonso, yo siempre acabo trabajando en cosas que no me llenan tanto si yo lo Ujú. que quiero es trabajar en hacer un videojuego, ¿no? Y Ujú. me decía mi hermano, y yo le decía, lo que pasa es que no tengo la capacidad de montar una empresa. Esto es una cosa que me viene muy grande. Mi hermano me dice, jo, pues a mí me pasa lo contrario. Mi hermano había estudiado administración de empresas y económicas y me decía, yo siempre estoy montando empresas, trabajando, llevando finanzas, etcétera,
pero no tengo una idea con la que empezar una empresa, pero me encantaría hacer una mía propia. Entonces, a partir de ahí, empezamos a plantear, vale, venga, pues vamos a suponer que nos lanzamos a esto. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, yo rescaté una idea que tenía yo por ahí en algún pergamino de cuando tenía 16 años, que era hacer un videojuego sobre la llegada de España a América llamado Plus Ultra. Le había puesto ese nombre y al final se le ha quedado porque a la gente le ha gustado. La idea original era muy distinta, como os podéis imaginar, pero yo rescaté esa idea y dije, vale, esta idea yo creo que podría tener sentido si lo convertimos en un Metroidvania, que es ese palabra así un poco extraño para los hispanohablantes. Esto viene efectivamente, es una especie de contracción entre dos sagas de videojuegos que son Metroid y Castlevania, o Castlevania, que son, digamos, las sagas que, por así decirlo, fundan este género de videojuegos. Podrían haberlo llamado de otra forma, podrían haberlo llamado, yo que sé, plataformas y aventuras, que es lo que se llama, o plataformas y exploración, que al final es lo que es este género, pero por alguna razón alguien en Internet se sacó de la chistera el nombre Metroidvania, a la gente le gustó, se popularizó. Es un nombre, es verdad que es un poco horrible, sobre todo cuando lo escribes. Siempre a mí me pasa cuando lo escribo, digo, ¿en qué momento se nos ocurrió que este era el nombre adecuado? Pero bueno. Pero, entonces, bueno, eso, digamos que básicamente este tipo de juego lo que es un juego de plataformas en dos dimensiones, o sea, de saltar de izquierda a derecha, como puede ser los juegos de Super Mario o los juegos de Sonic, pero tiene exploración. Eso significa que, digamos, el objetivo del juego no es superar pequeños niveles de un par de minutos, de ir corriendo a la derecha, tocar el banderín, se acaba el nivel 2 y empieza el nivel 3. Que no tiene nada de malo, pero... No tiene nada de malo, al contrario. Pero digamos que este tipo de juego lo que propone es que todo el mundo sea un enorme nivel interconectado. Que tú exploras, entonces tú te vas moviendo por ese mundo, vas viendo puertas cerradas, vas consiguiendo llaves, vas consiguiendo habilidades que te permiten llegar a nuevas zonas, pero todo en un mismo nivel enorme, ¿no? Y entonces tienes que aprenderte un poco a desenvolver en ese mundo, a ver el mapa continuamente, decir, ah, vale, pues es verdad, antes he visto una puerta roja, así que debería volver ahí porque ahora tengo un rayo rojo que abre puertas rojas, ¿sabes? Esa es un poco la mentalidad que hay detrás de este tipo de juego. Y el caso es que fueron esas dos sagas, efectivamente, las que desarrollaron el género, y es un género que se ha vuelto muy, muy popular en los últimos años. Entonces nosotros quisimos también sumarnos a esto, con, te diría, dos particularidades. La primera, enlazando un poco con la idea que había dicho antes, que es el primero que lo hace histórico. Prácticamente todos los Metroidvanias son de fantasía medieval o de ciencia ficción o de las dos. Prácticamente no hay nada histórico, que yo sepa no lo hay. No hay Metroidvanias históricos. Puede haber Metroidvanias que tengan una fuerte influencia dentro de su fantasía de alguna época histórica, eso siempre, ¿no? Siempre la fantasía intenta beber del medievo europeo, pero no es como tal un videojuego histórico. El nuestro sí. Además, hemos escogido particularmente un periodo histórico que no se suele contar en videojuegos ni en películas, que es la conquista de México. ¿Por qué escogiste la historia de la conquista de México para tu videojuego? Esa es buena pregunta. Bueno, lo primero de todo, a ver, yo digo conquista de México para abreviar y porque al final es el título que se le suele dar. Claro, a mí el término conquista de México no me gusta demasiado, si quieres luego entramos en eso. El claro. porqué es muy, muy sencillo. Yo cuando empiezo a pensar, venga, vamos a hacerlo sobre la llegada de España a América, claro, las historias que me empiezo a encontrar, pues, por ejemplo, la llegada de Colón, no me entusiasma, no lo veo fácil de convertir en un videojuego de este estilo, por lo menos no lo veo tanto como una aventura. Sí que me leo Naufragios de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que es una novela muy famosa, y pienso, hombre, la verdad es que esto sí que es una gran aventura, pero a lo mejor, pero me gustaría que el protagonista fuese de ficción, ¿no? Si todo es totalmente histórico, al final no vas a tener casi espacio para poder contar
una historia entretenida, ¿no? Ujú. Porque vas a tener que sacrificar muchas cosas y si sacrificas historia puede entenderse mal. Ujú. Claro. Y entonces empiezo a leer sobre la conquista de México y es un tema que me acaba fascinando. Me acaba fascinando. Y entonces digo, vale, esta sí es la gran aventura, esta es la gran epopeya que se puede contar a través de un videojuego de este estilo. Además, tiene una cosa muy interesante, es como se explicaba antes, la propia mecánica del juego es desenvolverte en un mundo y entender tú el mapa que tú mismo te vas haciendo, ¿no? Cuando llegas a nuevas zonas, vas como cartografiando la zona, ¿no? Ujú. Hasta que no llegas y la exploras, no lo puedes ver en tu mapa. Bien. Y esto se parece mucho, en realidad, si lo pensáis, a lo que un explorador español de aquella época podía sentir en América. Es un continente completamente nuevo, no sabes, no tienes ni la más remota idea de qué vas a encontrar ahí. Puedes encontrar seres humanos, pero puedes encontrar otra cosa. Puedes encontrar civilizaciones muy raras, muy distintas, muy parecidas en algunas cosas. Puedes encontrar animales completamente distintos. Yo siempre pienso, siempre me imagino, yo que soy español, ¿no? Yo que vivo en la península ibérica, claro, aquí la mayor amenaza animal que te puedes encontrar, pues no sé, es un gato, ¿no? No hay cosas mucho más ofensivas. Pero claro, en América, en Mesoamérica, no hay gatos, hay jaguares. Entonces, Son gatos más claro, yo creciditos. Sí. Un poquito más creciditos. Un poquito más Un poquito más grande, con creciditos. unas garras un Sí, poquito una garra un más- poquito más O bien- crecidita. Sí. piensa las serpientes o las arañas. Las arañas que hay aquí en Sí. España son una cosa muy inofensiva, Aquí hay ¿no? Le pegas un unas... pisotón y ya está. Pero en Mesoamérica una araña le pega un mordisco a tu amigo y tu amigo se queda ahí seco y le Sí. entierras al día siguiente. Entonces, eso también a mí Definitivamente. me gustaba mucho porque, claro, es una sensación de aventura muy interesante, pero además es una sensación de aventura que podríamos tener cualquiera. Eso es Ujú. un punto que a mí me gusta mucho, ¿no? Es decir, el protagonista del juego es un protagonista ficticio y que es un chico joven español que podríamos ser cualquiera de nosotros. De hecho, ese es uno de los éxitos, yo creo, de los videojuegos, es que los protagonistas suelen ser, como diríamos en España, un tío cualquiera, ¿no? Ujú. Que está muy bien porque así cualquiera que vaya a jugar al juego se puede identificar con ese personaje, ¿no? Claro. Ten en cuenta que cuanto más específico y más personalidad le das al protagonista, más difícil es que alguien se identifique. Y a mí una cosa que me gustaba mucho es preguntar, yo no me puedo poner en el lugar, entiéndeme, no me puedo poner en el lugar de las grandes figuras históricas, de Hernán Cortés o de Moctezuma o de quien sea, pero sí me puedo poner en el lugar del pobrecillo de un pueblo de España que se mete en un barco y acaba luchando contra unos aztecas, ¿no? Ahí sí que puedo pensar que eso me podría haber pasado a mí o le podría haber pasado a un antepasado mío, ¿no? Claro. Es como si fuera viajar en el tiempo, ¿no? Tener la experiencia, ponerse en el lugar de esos primeros exploradores, de esos que acompañaron en las tripulaciones de los primeros viajes. Pero súper interesante y veo el punto educativo, ¿no? Porque al sumergirse en la experiencia y más a través del juego, algo que lo veo así como muy piagetiano, de el juego como una herramienta de aprendizaje. Y entiendo yo que, por ejemplo, en el ámbito educativo, ¿no? Eso es uno de los retos que tienen como de utilizar herramientas tecnológicas hoy día que son diferentes, ¿no? A la educación tradicional. Siempre y cuando ellos no vean eso como una tarea. Mientras sea Exacto, porque divertido, ahí es que está el secreto, ¿no? que Ahí sea es está lúdico. exacto. Aprender por medio del juego. Entonces me imagino que tu objetivo es, o sea, por ahí iba mi pregunta, o sea, ¿cuál es el objetivo que tú quieres lograr dejar, ¿no? Establecer en la persona que juegue? Pues mira, efectivamente, el objetivo, digamos, así más general, es que la gente entienda lo que pasó. Para entender lo que pasó hay que liberarse de los mitos y leyendas que suelen estar asociados a esta época histórica. Hay otras
épocas históricas u otros acontecimientos históricos que no están tan llenos de mitología como este. Este, de Claro. hecho, te diría que quizás no es el que más, pero bueno, seguramente sea de los primeros que nos vengan a la cabeza si pensamos en épocas históricas, digamos, un poco tergiversadas en el mundo actual, ¿no? Claro. Mi punto es el siguiente, y es, hay que de alguna forma desterrar la leyenda negra. Esto es una cosa Exactamente. que yo te diría que en los últimos años en el ámbito académico está muy superado, pero claro, al final en la calle no lo está tanto, ¿no? Y entonces hay que, Exacto. por eso también canales como el vuestro, ¿no? Que hacen esta labor, que imagino que en ese sentido el objetivo es compartido. Claro, claro. A la vez, si lo que queremos es contar la verdad, que esto es un punto muy importante, Ujú, no podemos salir de la leyenda negra para caer en una leyenda rosa. ujú. Es decir, por Exacto. ejemplo, antes habíais dicho, que me parece perfecto, lo de no hay que pedir perdón, no hay que andar pidiendo perdón por todo, por cosas que pasaron hace siglos, que además nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en ello, porque Claro, nosotros claro. no hemos hecho eso. En todo caso, lo hicieron nuestros antepasados. Exactamente. Tampoco sé si los de todos, porque a lo mejor alguno ni siquiera sus antepasados se fueron para allá, ¿no? Exacto. En cualquier Exactamente. caso, a la vez que digo que no hay que no hace falta pedir perdón, tampoco, porque a veces se ocurre esta actitud, porque los seres humanos vamos muy como un péndulo, ¿no? Vamos de un lado a otro muy fácil y es difícil quedarnos en el medio. Y a veces nos caemos en el error de pensar que, bueno, que nos tendrían que dar las gracias. ¿Sabes? Es el Y otro extremo, ni la tanto, otra cara de la moneda. claro, ni tanto ni tan calvo. Es decir, se trata de contar qué es lo que pasó, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Sí. Y lo que pasó, y esto a mucha gente le desconcierta mucho cuando hay gente que, digamos, que tiene interiorizado el mito, le desconcierta mucho, por ejemplo, que Hernán Cortés no conquista un país llamado México, sino que la mayoría de pueblos mesoamericanos se juntan a Cortés Ujú, contra no un grandísimo imperio, sino contra una ciudad-estado, que ujú. es Tenochtitlán. Es verdad que Tenochtitlán había llegado a un grado de desarrollo muy alto. Esa es otra cosa que también yo soy muy defensor de estas cosas. Es decir, eh, igual que no podemos caer en una leyenda rosa a favor de los españoles, tampoco caigamos en una leyenda negra contra determinados pueblos indígenas, porque eso de nuevo volvemos a estar con mitos y Estamos leyendas y cayendo en lo tal. mismo, sí. Claro, Mm. y mi punto era ese, ¿no? De hecho, por ejemplo, Mm. una cosa que muy fácilmente lo vamos a entender. Si vemos una película de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Normalmente hecha, por supuesto, por estadounidenses, que son los que hacen estas cosas. Por Hollywood específicamente. Efectivamente, normalmente vemos siempre los mismos clichés, Ujú, que son el gringo es un hombre que ha ido ahí a luchar por la democracia y por el amor entre los hombres. Esto es sí. casi universal en este tipo de película. Normalmente el alemán es cruel, es además un poco bruto, no es especialmente inteligente y además dispara muy mal, porque siempre que dispara falla y el protagonista se Increíble, salva, ¿no? increíble, Esto, increíble. esto es un cliché que, vamos, en Ah, 200 películas que hayas visto de la Segunda Guerra Mundial se cumple, siempre, ¿no? sí. El militar alemán es siempre una persona cruel, despiadada, que no tiene ningún problema, incluso tiene satisfacción psicópata en hacer daño, ¿no? Exacto. Mientras que, por supuesto, el equivalente estadounidense pues es un hombre lleno de virtudes y tal. Claro. Esto en el fondo, que puedo entenderlo porque no deja de ser propaganda de guerra, pero esto en el fondo, si queremos hacer un análisis de verdad de qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, hay que quitar estas cosas, porque ni los alemanes eran todos gente cruel y despiadada, ni los estadounidenses eran santos, ¿no? Ujú, Claro. Y además también ahí, fíjate, que en todas estas películas estamos excluyendo, por ejemplo, a los rusos, que son los que de verdad derrotan a los sí. alemanes en Europa, ¿no? Apenas sale Europa del Este en este tipo de películas y es uno de los, o África, y es uno de los puntos más Sí, importantes de la guerra. correcto, ¿Qué correcto. quiero decir con esto? Perdona, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que salir de ese esquema buenos y malos, o que hay países buenos y países malos. O, Ujú, como ujú. muchas veces te hacen estas cosas, hay etnias buenas y etnias malas. Y eso es un error. Eso es un error tremendo. Y además, te voy a decir una cosa. No solamente es un error, sino que desde el punto de vista
hispano y católico es completamente inmoral. Ujú. O sea, si estamos aquí para defender, digamos, una visión lo más cercana a la realidad de la historia, tenemos que alejarnos de esa visión maniquea. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho para el juego? Bueno, para el juego, para empezar, muchas veces me preguntan, oye, ¿los españoles son los buenos o son los malos? Oye, ¿los aztecas son los buenos o son los malos? ¿No? Como, Buenísimo, buenísimo, ajá. ya es así, Yo ¿no? te iba a Y preguntar es eso como, mismo ahora mismo, porque en todo videojuego hay protagonista y hay antagonista. Exacto. Y yo, obviamente, el que está jugando, el personaje principal, es el bueno y todo lo demás hay que deshacerse de ello. Exacto. Entonces tú me estás dando muchas matices de un mundo católico, universal, ideal, pero yo cuando quiero jugar un videojuego, quiero destruir. Entonces, cómo tú haces esa... ¿Cómo tú llegas a una conclusión satisfactoria como jugador de videojuego, teniendo en cuenta todo lo que tú acabas de decir sobre tener matices? vale, esa es muy buena pregunta. Mira, te voy a decir dos cosas. La primera, Ujú, por la parte, digamos, de la trama, es decir, de lo que sucede en el juego, ujú, en la historia, el argumento, personajes, etcétera. ujú, Y lo segundo, por los enemigos que hay en el juego. ujú, Lo primero, sobre la trama, lo que hemos hecho ha sido, efectivamente, en toda historia necesitas un bueno y un malo. Esto ujú, es así. ujú. ¿Vale? Esto es universal. Lo necesitas, punto, no hay más. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos intentado explicar que lo que es realmente malo no es ser español o ser azteca, o ser tlaxcalteca o ser totonaca, que también Ujú, están. Y vamos a dar también los puntos de vista también de los tlaxcaltecas y también de los totonacas, no solamente de los españoles y de los mexicas. O sea que, ujú, ujú. porque es mucho más complejo, no hubo dos bandos como tal, hubo Correctísimo. Ajá. miles de bandos Ujú, y además dentro de cada pueblo hubo mucha pelea interna. Es decir, tú ten en cuenta que eso es una cosa que mostramos nosotros. Dentro de las tropas de Cortés, o mejor dicho, dentro de los españoles, hay un grupo comandados por Pánfilo de Narváez que van a detener a Hernán Cortés por traidor, ¿vale? mm, Porque consideran que han desobedecido una orden del gobernador de Cuba y entonces entran a Mesoamérica a detener a Hernán Cortés, cuando Hernán Cortés ya ha convencido a Moctezuma de que jure lealtad a Carlos V. wow. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este grupo de españoles nuevo que entra en Mesoamérica eh, rompe completamente con todo, hace castigos inhumanos a algunos pueblos indígenas, incluso llega a esclavizar, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que los propios pueblos indígenas apoyan a Cortés porque vuelve Cortés, derrota a esos españoles y digamos que los vence a los cabecillas. A algunos los matan y a otros los mandan a Cuba, a otros los hacen presos y digamos, al soldado medio, ¿no? A Ujú. lo que decía, que cualquiera nos podemos sentir identificados, lo que hace es que le da un sueldo y se mete en las tropas de Cortés, ¿no? Incluso acaban reforzando, irónicamente acaban reforzando a Cortés. Eran Ahí, mercenarios. claro, claro, Sí, ahí lo que intentamos explicar en el juego es el malo no es que sea español o es que sea azteca o es que sea tal o cual. El malo aquí es un absoluto inútil que entra, como decimos en España, como un elefante en una cacharrería y Ujú. destroza todo a su paso y hay que pararle los pies, ¿no? Exacto. O, por ejemplo, en el lado mexica, que sería la otra punta desde el punto de vista geográfico y cultural, Moctezuma es un emperador muy inteligente que sabe muy bien leer lo que está pasando, pese Ujú. a que vienen de otro mundo, ¿no? De otra galaxia. O sea, hoy diríamos, hoy lo más parecido hoy es como si vinieran extraterrestres, ¿no? Como si Correcto. vinieran desde otro planeta. Exactamente, exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Moctezuma consigue, mientras él está vivo, consigue la paz. Ujú. Pero es algún sector de la nobleza de su ciudad la que lo mata a pedradas, eligen un nuevo emperador y ese nuevo emperador es el que va a una guerra total contra los españoles y contra muchos otros pueblos indígenas que se han sublevado. Es decir, y ahí, ¿Moctezuma es malo porque es azteca? No, Moctezuma no es malo por ser azteca. El que es malo es el que traiciona al emperador legítimo para acabar llevando a su pueblo a una misión suicida. Ujú. Eso es lo que moralmente es reprobable, ¿sabes? Entonces, no se trata de hacer hay buenos y malos, pero el bien y el mal, digamos que son características individuales. Hay personas malas y personas buenas.
Hay españoles malos, españoles buenos, hay tlaxcaltecas buenos y malos, hay mexicas buenos y malos, como los hay gringos, los hay eslavos y los hay, yo qué sé, congoleños buenos y malos, ¿no? Es decir, no es una cuestión étnica, es una cuestión de buenos y malos. Entonces, ¿quiénes son los malos? Los traidores, los ineptos, los que están dispuestos a sacrificar vidas humanas por conseguir un poquito más de dinero o de poder. Eso es lo que vemos como algo malo. Y los malos en la historia son esos. Algunos históricos, algunos ficticios. O sea que básicamente tú estás describiendo la vida real, que hay gente buena y gente mala en todos los lados. Exacto. Que eso no es lo que le gusta vender Hollywood y la maquinaria de propaganda americana, porque, o sea, nosotros somos buenos desde que llegamos en el Mayflower y todo lo demás es tan mal. Claro. O sea, está mal. Siempre tiene que haber ahí un enemigo Sí. terrible. Muy blanco y negro. Exacto. ¿Y cómo la gente, pero entonces eso quiere decir que la historia, como tú la cuentas en el videojuego, tiene que estar bien contada de manera que el protagonista sepa discernir entre lo bueno y lo malo? O sea, ¿cómo es la experiencia ahí, Diego? ¿Cómo uno sabe quién es quién? Vale, esto también es que, claro, es que es complicado porque al final hay que entender que ante todo es un videojuego. ¿Vale? Claro. Antes os explicaba que había diferencias con respecto al cine. Cada una de ellas es el cine o la literatura, son medios de expresión estrictamente narrativos. O sea, fundamentalmente estás contando una historia y solo una historia. En un videojuego, la historia es más bien una excusa, una especie de envoltorio para lo que de verdad se hace en el videojuego, lo que de verdad te divierte, que normalmente no es la historia en sí, sino que es, pues, matar gente Matar, o brincar, resolver. exacto. O sea, investigar, o sea, hay de todo, ¿no? Yo qué sé, pues crear casitas. Un videojuego, entonces hay que tener esta idea siempre, siempre en mente, porque el juego no se puede convertir en una clase de historia, No, claro. ¿sabes? Exacto. Sino que se trata de construir una ambientación que permita a la gente adentrarse en lo que fue este periodo histórico. Además, el juego lo estamos haciendo de forma que, y esto es una cosa con la que yo soy muy militante, que no tengas que tener un conocimiento previo de esta parte de la historia y, por tanto, que tú puedes ser vietnamita y jugar al juego, enterarte de principio a fin y ya está. Es decir, no hace falta ser hispanohablante, no hace falta ser mexicano, no hace falta haber nacido en Castilla para entender bien el juego. Evidentemente a nosotros culturalmente nos toca más, pero igual que lo que podemos ver en una película de la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente a un estadounidense le interpela mucho más una película de la Segunda Guerra Mundial hecha por ellos mismos que probablemente a un sudafricano que ni le va ni le viene, ¿no? Pero digamos que, fíjate, yo siempre pienso en las películas estadounidenses porque aunque critico mucho, como me veis, también admiro mucho lo que han conseguido, ¿no? Claro, es un marco Yo de siempre referencia pienso, obligatorio. claro, o sea, que uno pueda criticar ciertos puntos no significa que no pueda alabar otros, ¿no? Claro, No hace falta, 100%. no hay que ser tan monolítico, ¿no? No, no, Igual no, que no, para decíamos que no hay que nada. entrar en leyenda negra y en leyenda rosa, tampoco hay que entrar en estas análisis totalitarios de si algo está mal, todo está mal. Claro, se pierde la Y objetividad ahí, ¿no? Son muy izquierdita eso. Sí. Muy izquierdita, sí. Sí, sí. absolutamente. Y entonces, mira, por ejemplo, yo siempre pienso, cuando yo era joven, se estrenó por aquí Pearl Harbor, Ujú, ¿sabes? La ujú, película ujú. esta Con Ben Affleck. Esto Sí. es con Ben Affleck. Entonces, claro, yo siempre la pongo de ejemplo porque por lo menos en España fue una película muy taquillera, fue muy exitosa. Y yo recuerdo muchos comentarios de gente, ¿no? Yo no fui de niño a verla, pero sí recuerdo de mis padres, de mis tíos, de mis hermanos mayores y tal. Y no recuerdo que nadie dijese, oye, ¿te apetece? Vamos a ver esta película que explica cómo Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial por el ataque japonés y justifica. No, nadie decía eso. Nadie decía eso. Todo el mundo decía, oye, me han hablado de una película súper chula, tiene efectos especiales, no sé qué, sale Ben Affleck, Hay hay un triángulo explosiones. amoroso, Sí, súper sí, sí. guay. Nadie, es decir, claro, lo que pasa es que ellos aprovechan el hacer un producto muy seductor para
meter un mensaje ahí, ¿no? Caramelo de cianuro. Pero claro, lo que es un error es hacer lo contrario. Es decir, porque si no nos quedamos en convencer al que ya está convencido Exacto. o en lo que en España, no sé si eso lo decís por ahí, lo de darle café a los muy cafeteros, ¿no? Se entiende. Sí, Que, correctamente. que está muy bien, porque si no logramos mantener convencidos a los que ya lo estaban, pues apaga y vámonos. Sí. Pero hay que salir de ese esquema, porque si no, nunca vamos a nada. Y los estadounidenses han conseguido eso. Han conseguido que su cine en un pueblo en España se vea y la gente le entusiasme ver cómo te cuentan su historia. Y la gente en España, muchas veces, e imagino que esto en general en Hispanoamérica está también muy extendido, la gente en España muchas veces conoce más la historia reciente de Estados Unidos por el cine que la de su propio país. Y la gente está muy familiarizada con, por ejemplo, figuras como Thomas Jefferson o como George Washington Abraham o Lincoln. la guerra de secesión o cosas así. Ujú. Están mucho más familiarizados con eso que a lo mejor con otras cosas que ocurrían aquí a la vez. Claro. Por ejemplo, Claro. las guerras carlistas aquí o ciertas revoluciones y pronunciamientos. Entonces, lo que quiero decir con esto, de alguna forma, es que hay que intentar explicar las cosas, pero sin que sea, y esto lo hilo un poco con la pregunta que me hacías antes de la educación. Ujú. Hay que intentar, mira, te lo digo muy fácil. Mi madre siempre me decía que lo que mejor aprendíamos, mis hermanos y yo, es lo que nunca nos enseñaba. ¿Sabes? Porque Totalmente. mi madre, por ejemplo, decía que si ella no hace la cama todos los días, por mucho que nos lo obligue a hacer, no lo vamos a hacer. Sin embargo, si mi madre decía que como ella era muy lectora, sus hijos hemos leído mucho. ¿Sabes lo que te digo? Claro que sí, Es por el decir, y ella ejemplo. nunca nos ha obligado a leer, Ujú, ujú, ujú. ¿sabes? Entonces, muchas veces, cuando algo sabes que es por obligación, sabes que te están educando, te están formando, es, digamos, explícito, no tiene tanto, ¿cómo decirte? No tiene tanto impacto que cuando eres tú, por tu propia voluntad, que decides hacer algo, ¿no? Y esa es la Claro, potencia que, en mi claro, opinión, tiene claro. un videojuego. Porque tú al final estás todo el rato resolviendo problemas dentro del juego y tienes esa relación de riesgo-recompensa, de no sé cómo salir de esta situación, ah, mira, he conseguido salir, me siento muy habilidoso, me siento muy inteligente. Eso, unido a una ambientación histórica, en mi opinión, consigue que la gente interiorice más ciertos fenómenos, ¿no? Claro, claro. Sí, El aprendizaje por experiencia. Así sí, mismo. y a propósito de ver lo que hacen los estadounidenses y qué es lo que ellos Uh hacen -huh. bien, ellos tienen un medio de comunicación que también es muy eficiente, que llama mucho la atención, especialmente a los jóvenes y a los jóvenes de corazón, que son los cómics. Y tu videojuego tiene esa estética de cómics, que yo nunca lo había visto en un videojuego. No es que yo sea el más Más gamer. gamer, pero yo he jugado videojuegos y me gustan. Siempre hay como un videojuego que me enganche y es el que yo juego solamente. Pero anyways, vi eso lo de cómo pasa de una escena a otra como tipo cómic. ¿Qué fue lo que te impulsó a hacerlo de esa manera? Porque se ve que también tiene su... No va a ser el producto final más fácil de hacer, obviamente. Pues mira, esto es, a ver, había una razón primera, primigenia, que es, teníamos muy claro que el juego tiene que destacar en lo visual. Ujú. Porque al final, por muy bueno que sea el juego, desde el punto de vista estrictamente jugable, o sea que sea una delicia saltar, golpear, romper, avanzar, si el juego es feo, va a tener muchos problemas a la hora de venderse, ¿no? O sea, que sea solamente por una cuestión estrictamente comercial. Y entonces teníamos muy claro que había que conseguir un apartado artístico, visual, que fuese a la vez atractivo y que fuese algo poco visto, ¿vale? Porque hay, bueno, pues hay estilos visuales muy buenos, muy bonitos, muy conseguidos, pero que los hace todo el mundo. Entonces ahí es muy difícil diferenciarte, ¿no? Ahí es muy difícil llamar la atención, porque la mayoría de la gente cuando lo ve va a decir, bueno, hay 40 juegos como este, ¿por qué me iba a comprar este? Exacto. Entonces, nosotros estuvimos dándole vueltas a este tema
Y hubo un día bueno, que encontré una novela gráfica en una tienda de libros aquí en Madrid, en una librería, que se llama El Otro Mar, que está basado en el descubrimiento del Pacífico por Núñez de Balboa y que tiene esa mezcla entre el cómic europeo clásico, pues tipo lo que te puedes encontrar en Tintín, y, eh, y claro, la ambientación del siglo XVI en América, ¿no? Y entonces pues salen indígenas, salen pues españoles con todos los atuendos, con morriones, con alabardas, con arcabuces. Y entonces yo me lo compré enseguida y dije, vale, pues esto es un estilo artístico que está muy bien. Y entonces dije, vale, efectivamente el cómic tiene cosas o tiene un lenguaje propio que está muy bien y está muy explotado y está ya muy manido, pero dentro del mundo cómic. Al videojuego es verdad que hay muy pocos casos, alguno hay, te puedo citar alguno. Comic Zone, por ejemplo, es un juego del año 95, creo ya, pero, o sea, me tengo que ir bastante lejos, como ves, me tengo que ir 30 años atrás, que tiene alguna cosa parecida, ¿sabes? Por ejemplo, que se mueve entre viñetas y tal, pero no es algo especialmente común, no es algo especialmente común. Entonces nosotros dijimos, vale, pues aquí es donde nosotros vemos el camino, ¿sabes? Es decir, es algo que todo el mundo reconoce, ¿vale? Esto es una cosa que yo siempre digo, es algo que todo el mundo reconoce, pero a la vez te diferencia de todo lo demás. Porque no estás haciendo un sistema, no estás haciendo un apartado visual, yo qué sé, surrealista, completamente vanguardista y algo que la gente no va a entender. Todo el mundo sabe que eso es un cómic, todo el mundo sabe que eso es una viñeta, todo el mundo sabe, ¿sabes? Que eso es una onomatopeya típica de un cómic, ese tipo de cosas. Ese lenguaje la gente lo comprende y lo entiende y está acostumbrado a él. Es un poco como lo de la conquista de México, ¿vale? La gente, aunque por ejemplo antes te decía, un congoleño cuando ve una pirámide azteca sabe perfectamente que eso es una pirámide azteca, sabe que eso es México. A lo mejor no sabe muy bien quién era Hernán Cortés y Moctezuma y tal, y el Imperio Español y tal, pero más o menos te sabe situar que eso es México. Sabe, o sea, es icónico, ¿sabes? Es como el español con morrión, ¿sabes? Eso es como una figura muy icónica que, en mi opinión, además deberíamos saber explotar mejor los hispanohablantes y, y te hace que eso sea a la vez muy fácilmente reconocible por todo el mundo y a la vez es diferente, porque como casi nadie habla de ello, pues Claro. solamente hablar de ello ya te sitúa, digamos, dentro de un pequeño porcentaje de gente que habla de ello. Ya que tiene esa estética de cómic bien marcada, tienen los estereotipos del zoom, pam, splash, caput. Tiene ese tipo vamos, esa Sí, otra parte también. las Los onomatopeyas. movimientos, las onomatopeyas, sí, que son muy, muy de cómic. ¿Lo tiene? Eso es. Uf. Eso es, sí, 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 sí. Bueno, De hecho, bueno, es que ya te digo, es un poco nuestra. Se ha convertido en una seña de identidad del juego, curiosamente. Inicialmente no, el cómic era una mera excusa visual, pero nos dimos cuenta, fíjate, yendo a eventos presenciales, nos dimos cuenta de que el juego llamaba mucho la atención la parte artística. Claro. Y entonces decidimos potenciar mucho más la parte cómic. Y por ejemplo, una de las cosas de la que es así como más curiosa, es no solamente lo de moverte entre viñetas, que eso a la gente le hace mucha gracia y tal, sino por ejemplo que los personajes te hablan con bocadillos, ¿no? No sé si en Hispanoamérica se dice Sí, sí, bocadillo. sí, sí. Todavía. La burbujita. La burbujita, Sí, sí. sí, sí. ¿Lo llamáis bocadillo por allí? Y la primera vez que lo escucho, pero te entendí perfectamente. Pues es que estaba pensando, es lo típico que eso dice solo en España. Porque bocadillo a la vez es un entre pan y pan. Pero sí. bueno, las burbujas de diálogo, ¿vale? Por así decirlo. ¿Qué pasa? Normalmente en la gran mayoría de juegos, cuando te aparece una caja de texto, te quedas parado. Ya no te puedes mover, ¿no? Es como estás parado, el protagonista se para a escuchar al personaje que tiene delante y entonces tienes que darle al botón de saltar o de golpear, ahora es pasar texto, ¿no? Entonces vas pasando texto mientras lees. Luego, en la realidad, la gran mayoría de nosotros acabamos machacando ese botón muchas veces porque en realidad quieres pasar el texto Sí, sí, rápido sí, y quieres sí, sí. seguir, yo qué sé, matando gente, peleándote, descubriendo zonas, no sé qué. Hay uno que le salen ¿Qué es lo que callos pasa? en los dedos. De tanto que juega, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros decidimos
¿qué pasa si te puedes seguir moviendo, aunque te salgan esas burbujitas? ¿Y qué pasa si como son burbujas las puedes explotar? Las golpeas y rompes. Entonces así es como vas pasando texto. Qué chulo está Oh. eso. Qué Muy original. creativo, ¿eh? Sí, muy Muy creativo, original, muy claro. creativo. Entonces, hablamos de diferentes pueblos, que no solamente los mexicas y los españoles. Entonces, me viene la pregunta, ¿en qué idioma se presentará el videojuego? ¿O cuáles idiomas? Vale, esta es buena pregunta porque además en las últimas semanas me ha llevado muchos quebraderos de cabeza. A ver, desde luego español e inglés, desde lueguísimo, ¿no? Ujú. Y luego las principales lenguas europeas, es decir, alemán, francés, italiano, portugués, eso desde luego. Luego además hemos decidido traducir el juego al náhuatl Uf, porque también era una Wow, forma de rendir bárbaro. homenaje a, bueno, a todas las tribus que al final son las que Claro. crean el virreinato de la Nueva España, ¿no? A las culturas Y además te voy a decir una prehispánicas. cosa, Ujú. mucha gente cree equivocadamente que digamos que el virreinato de la Nueva España, o el Imperio Español, que en mi opinión nacen a la vez, o sea, Ujú, ujú. yo creo que no es del todo correcto hablar de Imperio Español antes de la conquista de México, es a partir de ahí cuando ya España ya es totalmente intercontinental, global, etcétera. Pero en cualquier caso, no se hace a costa de los mexicas. O sea, los mexicas enseguida, vale, inicialmente son los derrotados, pero inmediatamente después son los más proactivos en la generación del imperio. Es decir, los mexicas pasan a ser grandes militares, la capital del virreinato no se pone en Tlaxcala, por ejemplo, que son los grandes aliados de Cortés, se pone en Tenochtitlán, ¿no? Se pone en Ciudad de México. La gran supercatedral se pone donde estaba el templo mayor de Tenochtitlán, ¿no? Eso te hace entender, o por ejemplo, el propio Cortés tiene hijos con una hija de Moctezuma, con Isabel de Moctezuma. Ujú. Que bueno, ¿con quién no tuvo hijos Cortés, no? Pero ese Vamos, es otro vamos a punto. brindar por Hernán Cortés, señores. Sí, 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 Y procrearos. Eso lo tomó muy en serio. Sí, eso. muy serio. Estuvo muy activo, Entonces, Muy ¿no? activo, sí, sí, sí. claro, Muy bíblico. era, Sí. era un hombre, debía ser un hombre curioso, ¿eh? Era un hombre con el que tomarte una cerveza, seguramente. Seguro que sí. Segurísimo. ¿Te imaginas eso? No, Una cerveza con óyeme, Hernán Cortés. mira, en siglos, mira, en siglos venideros van a tener a Hernán Cortés como tenemos a Hércules ahora, como que era un superhombre, porque la verdad Superhéroe. que la hazaña, sin quitarle el mérito a los mexicas, ¿verdad? Y todos los pueblos, o sea, decidir ir para un sitio que tú no conoces, quemar los barcos, literal o metafóricamente, y conquistar a los malos, independientemente de quiénes sean, informar una nueva civilización con valores cristianos y reproducirse. Hermano, o sea, todo eso es una vida de esa época que la gente no vivió por mucho tiempo. Eso se llama vivir con intensidad. Bueno, sí. El pana era, El pa- era intenso, intenso. Sí, sí, él va a ser tipo Hércules, en mi opinión. Prosiga, Mr. Diego. Y claro, o sea, tú además date cuenta de que justo ese momento hace, por volver al tema del náhuatl, Ujú. la lengua vehicular del virreinato de la Nueva España no era el español, era el náhuatl. Vaya, ¿eh? Y eso tenía tiene una explicación muy sencilla, y es que, claro, la gran mayoría de la gente es indígena. Claro. Es más, cuando México se independiza en 1821, el 60% de la población tiene como lengua familiar una lengua indígena. Hoy probablemente no llegue al 5%. ¿Tú Wow. tienes datos de por cuánto andará el número de hablantes del náhuatl? Del náhuatl concretamente no te lo sabría decir, pero desde Mm. luego el dato que tengo es que lenguas indígenas es el 60%. 60%. Y de las lenguas indígenas seguramente la más hablada sería el náhuatl Mira eso. o el maya. Probablemente estarían más o menos ahí las dos. Ahí a la par. Pero en cualquier caso, por ejemplo, el náhuatl, esto es otra cosa muy interesante, el náhuatl es la lengua tanto de los mexicas como de los tlaxcaltecas. Oh, Esto es una cosa que la gente muchas veces ignora, ¿no? Y piensa que es solo de los mexicas. No, no, es de los dos. O sea, los aliados con Cortés y los enemigos de Cortés ambos. hablan el mismo idioma. Los dos Mira grandes eso. pueblos que forman el virreinato, que son esos dos, porque son los que de verdad pasan a ser la vanguardia militar
cultural, burocrática, administrativa del imperio y comercial, muy importante esto también, hablan náhuatl. Tanto es así que, por ejemplo, el náhuatl se lleva a Centroamérica. Hay hoy zonas de Guatemala donde se habla náhuatl, aunque sea muy reducido, precisamente porque, claro, las conquistas que hace el Imperio Español se empiezan a hacer en náhuatl. Ya no se hacen tanto en español como en náhuatl. Ha llegado a cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, en la conquista de las Filipinas, gran cantidad de los que lleva Legazpi es cierto que era vasco, pero muchos de sus hombres eran tlaxcaltecas. Y algunos habría también que serían mexicas. ¿Y qué es lo que pasa? Que si analizas hoy muchas de las palabras que tiene el tagalo, que es la lengua más hablada en Filipinas, resulta que muchas vienen del náhuatl. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo. O sea, mira, a veces, mis padres estudiaron mucho el tema de Filipinas, porque eran lingüistas los dos, y estudiaron mucho el tema de Filipinas. Y claro, a mí siempre me habían dicho que si México es la Nueva España, Filipinas es la nueva Nueva España, ¿no? Y que México es la hija de España, pero Filipinas es la hija de México, ¿no? ¿Y qué pasa? Que igual que hubo un montón de castellanos, aragoneses, extremeños que se fueron a México y mezclaron su sangre allí, hubo un montón de tlaxcaltecas, de mexicas, de totonacas, de otomíes, que se fueron a Filipinas y mezclaron su sangre allí con la conquista. Entonces, esa idea, ¿sabes?, pervive de muchas formas. Una de las formas más claras es la religión. Otra de las formas más claras es la lengua, como lo que estábamos diciendo, ¿no? Cómo se expanden el español y sobre todo el náhuatl en esos primeros 2 siglos o siglo y medio de expansión inicial. Eso es evidente. También te diría incluso en cosas como la gastronomía pues voy a decir una cosa que es todos esos distintos tonalidades de color de piel que hay en todos los países de América, ¿no? Claro. Pero mira, es algo histórico realmente tu juego, porque este debe ser el primer videojuego en náhuatl. Y uno de los primeros, quizás el primero en una lengua prehispánica. Sí. La gesta es digna de Cortés, Sí. definitivamente. Y eso le va a dar un matiz, un color y una experiencia al jugador única, porque también los videojuegos inventan idiomas para sumergir al jugador en un mundo diferente al suyo. Si tú vas a conquistar y enfrentarte a idiomas, a sonidos distintos, también eso es parte de la experiencia. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Pero una pregunta, Diego. ¿Qué es lo que quiere Don Juan realmente? ¿Qué es lo que él quiere? No puede ser solamente, ¿verdad? Pero, o sea, ¿cuál es el objetivo de Don Juan dentro del videojuego de Plus Ultra Legado? Un pequeño paréntesis en tu pregunta, porque sería bueno que Diego nos haga una pequeña sinopsis de la historia que cuenta y de los personajes para saber, para llegar ahí a saber quién es Don Juan y cuál es el papel que él juega. Vale, os cuento. Efectivamente, el protagonista de Plus Ultra es Don Juan. Es un alabardero español. Esto, de nuevo, es alabardero porque sencillamente dentro de las opciones que había nos pareció muy interesante hacer un juego de este estilo que se jugase con una alabarda. Normalmente se juega con una espada o con un hacha o algo así, pero una alabarda no es tan común, ¿no? Entonces decidimos usar una alabarda. Vamos a ver, Don Juan es el nombre ya de por sí es una declaración de intenciones. Don Juan, sabéis que es un Don Juan, como de personaje recurrente en la literatura española, que muchas veces se asocia a ser un seductor, pero realmente es un personaje sin nombre, porque podría ser cualquier español más o menos de cierta edad, ¿no? Podría ser Don Joaquín, podría ser, por ejemplo. Don Juan de nadie. Claro, exacto. O sea, es cualquier tío. Cualquier persona posible, pues está ahí, ¿no? Es decir, cualquier desgraciado podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿no? Está pensado, de hecho, con esa idea. Y también enlazándolo con lo que os decía antes de que funciona muy bien en un videojuego tener un personaje
con el que cualquiera se puede identificar. Luego, Don Juan es, digamos, esa esencia de un pobre desgraciado español que le toca irse en un barco a América en este momento con la intención de detener a Hernán Cortés. Don Juan está a la orden de las tropas de Pánfilo de Narváez para detener a Hernán Cortés. ¿Vale? Esto nos sirve muy bien como metáfora de la leyenda negra. ¿Por qué? Porque durante los primeros compases del juego, tú lo que vas a oír es los clichés de Cortés es un loco, Cortés se ha lanzado a conquistar un imperio sin permiso, sin tener ni idea, para qué se está metiendo, si nadie le llama, tal. Nos metemos un poco en esta dinámica. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, tú enseguida te das cuenta de que son precisamente las tropas de Pánfilo de Narváez las que están haciendo bastante daño a la gente de la zona. A la gente de la zona me refiero no a españoles, o no solo españoles, sino fundamentalmente a los totonacas. ¿Vale? La gran ciudad de los totonacas, que es Zempoala, hoy son unas ruinas, pero en aquel momento era una ciudad relativamente próspera. Es la primera gran ciudad que se alía con Cortés y se niega a pagar tributo a Moctezuma. ¿Vale? Este es, digamos, el primer gran hito, digamos, de la conquista es este. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Cortés está en Tenochtitlán, llega Pánfilo de Narváez, llega a Zempoala y, evidentemente, hay una pequeña tensión con los zempoaltecas, con los totonacas, y acaba encerrando a muchos, esclavizando a otros, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que tú como protagonista, claro, tú eres del siglo XXI, tú sabes que eso está mal, y tu protagonista es el típico caballero cristiano del Renacimiento que sabe que eso está mal. ¿Vale? Como eso está mal, tú intentas salvar a unos totonacas y cuando lo consigues, hay un personaje que te dice, oye, yo creo que tú vas a estar más cómodo si te escapas en mitad de la noche a la selva y conoces a Hernán Cortés. Y entonces vas a hablar con Hernán Cortés y esto también es una cosa, también porque hay que digamos, saber que nos dirigimos a un público del siglo XXI. Y una de las cosas interesantes es que dentro del séquito de Hernán Cortés, que habría mucha gente, grandes capitanes y tal, hemos elegido varias personas muy interesantes. Una de ellas es Doña Marina, que es otro personaje fabuloso que todos conocemos, pero también he escogido otros dos personajes que están en ese séquito, que son Juan Garrido y María de Estrada. ¿Por qué? Porque María de Estrada, primero es mujer, ya de por sí puede llamar la atención, y es porque era no solamente amiga íntima personal de Hernán Cortés, sino que además era una mujer de armas tomar literalmente, porque ella decide combatir voluntariamente en la guerra, ¿no? Entonces, el entender que en este periodo histórico hay mujeres que deciden combatir junto con los hombres por voluntad propia, o sea, no porque nadie las obligue, esto me parecía muy potente, ¿sabes? Y entonces ahí ves que el proyecto de Cortés, la propuesta, digamos, civilizatoria que hay ahí atrás, no es una especie de imperio extractivista, por así decirlo, ¿no? Hay algo mucho más profundo, digamos, en filosofía, mucho más interesante y mucho más cercano a lo que en el siglo XXI nos gustaría ver, ¿no? Y luego Juan Garrido, ¿por qué? Porque Juan Garrido es otro de esos personajes un poco desconocidos, porque Juan Garrido era negro. Juan Garrido además es muy interesante porque los dos, tanto Juan Garrido como María Estrada, bueno, como Doña Marina, los tres, habían sido esclavos en el pasado. Doña Marina había sido esclava de un pueblo maya, María de Estrada había naufragado en Cuba y había sido esclava de una tribu taína, si mal no recuerdo, hasta que ya finalmente se produce la conquista de Cuba y entonces es liberada, pero ella sabía lo que era ser esclava, por tanto, creo que fue esclava un par de años, y Juan Garrido era, vamos a ver, no se sabe muy bien exactamente dónde nació, probablemente en algún país del Golfo de Guinea, fue inmediatamente vendido como esclavo, como a los 4 o 5 años, una cosa así, en Portugal, fue a Lisboa, se bautizó, se le llevó a alguna familia, digamos, de cierto nivel
aristocrático en Lisboa. No sabemos gran cosa de él, solamente que le dejaron en herencia la libertad. Ujú. Y luego sabemos que se fue a las órdenes de la corona española, o sea, cambió de país, a Cuba. Y era un amigo personal de Hernán Cortés. Y Vaya. además hay códices pintados por distintos pueblos indígenas que hablan de la conquista, donde aparece Juan Garrido. Porque además, claro, ten en cuenta que para los indígenas debía ser bastante llamativo, porque bueno, los españoles llamaban la atención porque vestían de forma para ellos un poco extravagante y tenían barba, ¿no? Y estas cosas. Pero claro, tú el color de imagínate piel. lo que era un negro africano para Sí, ellos, que tiene era una piel exótico. muy oscura. Claro, y a lo mejor medía 1,90. Entonces, claro, para los indígenas debían decir, oye, y además era solo, bueno, habría muy poquitos negros, ¿sabes? Ajá. Entonces debían decir, oye, este Claro. tío, ¿de dónde lo habéis sacado, no? Ujú. Entonces, y además, por cierto, Juan Garrido es la primera persona que planta trigo en el continente americano. O sea, que fíjate que incluso fue un Es el pionero. famoso ese Juan Garrido, ok. Perfecto, Entonces, perfecto. claro, entonces tú ten en cuenta que cuando tú vas a conocer finalmente a Hernán Cortés y ves que efectivamente los propios indígenas estaban encantados con Cortés, no entienden por qué estos nuevos españoles nos están haciendo daño, vas a hablar con Hernán Cortés y ves que, oye, su mano derecha es una mujer, uno de sus principales capitanes es un negro, hay otra mujer ahí que toma las armas, y dices, hombre, bueno, hoy hay algunos te dirían que Hernán Cortés era un woke, ¿no? Eso estaba pensando. No, porque él tenía la diversidad antes de que Era fuera como cool. muy progresista el tipo. Antes de que fuera cool, Sí, tenía la era diversidad. inclusivo, ¿no? No, pero al final, claro, lo que pasa es que esto no se ha explicado bien. Sencillamente, Hernán Cortés, y en realidad yo te diría que el Imperio Español, bueno, vamos a entender que el Imperio Español fundamentalmente lo hace una mujer que es Isabel de Castilla, Correcto. ¿vale? Ujú. La reina. Entonces, es decir, el Imperio Español lleva en su propia génesis, en su propia semilla, lleva ideas de que realmente da un poco lo mismo si tú eres hombre, mujer, si tú eres negro, blanco, lo que sea, da exactamente igual. Lo que importa es que tú formes parte de una misma comunidad política, Correcto. a la cual accedes mediante el bautismo. Ujú. Y este es un Era punto bastante incluyente. claro, porque tú, y fíjate, de hecho se ve muy bien en el mestizaje, se ve muy bien en el mestizaje, es decir, Claro. en otros periodos, en otros métodos coloniales, como han sido el británico o el holandés, Sí. O el belga. bueno, te puedo decir, yo por ejemplo tuve un hermano que vivió en Ghana unos años, entonces fui a verle. Y entonces, claro, me llamó mucho la atención ver que no hay, eso es interesante porque no hay mulatos. Es decir, la dominación británica no dejó descendencia allí. Hay blancos, hay negros, pero no hay Exacto. mezcla. Tú aquí Eso y yo es una acá. cosa Y eso pasó en la mayoría extraña. de las colonias inglesas. O sea, que ese Claro, proceso sí, de mestizaje. claro, eso es una cosa que yo había oído, pero hasta que no vas ahí y lo ves y dices, es que estos no se han mezclado nada, y nada es absolutamente nada. Y en Y Sudáfrica en cambio, también. claro, cuando vas a cualquier Exacto. país americano, pasa todo lo contrario. Que incluso ¿Quién no se Todo el ve? mundo está estamos mezclado. tan mezclados que tienes hermanos gemelos que tienen distintos tonos de piel y además nos reímos Exacto. de eso. Claro. O sea, para Claro. nosotros no es un tabú esto y tenemos que verlo con vergüenza o pidiendo perdón o tal. O, no, pues nos reímos porque es así y ya Es lo está. Y es normal. súper normal y ¿qué más da? No, y que Claro. todo el mundo se relaje, nadie se ofende. Que eso es lo chulo. Y eso es una cosa que es así en el mundo hispano y no es así en otros países, por ejemplo, angloparlantes, pero es así por algo. Y ese algo, en mi opinión, es que las ideas, ¿no?, que estaban ahí como latentes en la fundación de ese imperio y que luego van a ser las ideas por las que ese imperio vaya a luchar, son precisamente esas, Ujú. que es irrelevante si tú eres indígena, si eres mestizo, si eres mulato, si eres... Da igual. Es que es completamente irrelevante. Y esa es una cosa que a mí me parece muy interesante reivindicar. Mira, yo hace poco estuve, de hecho, bueno, con Zacarías, que sé que le tenéis en buena estima, de Hispanidad Claro. Un Translation. shout out para Zacarías allá en California. Zacarías. No te puedes, Zacarías, vamos a Saludos. liberar Vamos, sí, Zacarías. vamos a liberar California de ese yugo woke. No te apures. Sí. No te apures. Deja que yo llegue. Deja que yo llegue. Pues estuve con Zacarías y claro, él vino como 2 o 3 días a Madrid solamente porque tenía que estar en una conferencia. Entonces
agarré yo y le llevé al Palacio Real de Madrid, porque le dije, no te puedes ir de aquí sin verlo. Claro, una de las cosas que más llama la atención Tremendo el palacio, Palacio Real de Madrid épico. es que en la entrada, que es una entrada pues, muy grande, no sé si habéis Sí, tenido la oportunidad, sí, sí. pero si algún día vais, de verdad, paraos en el patio principal, veis la fachada y veis que están todos los grandes reyes, bueno, los grandes reyes no, están todos los reyes de España, desde la Edad Media, incluso hay reyes, digamos, de antes de la conquista romana y tal, o sea, hay de todo, ¿no? Están los reyes visigodos y tal. Ujú. Y en la puerta, ¿sabes? En el lugar preferente, tienes a los lados, no tienes a, no sé, no tienes a Carlos V y a Felipe II, ni a algún otro rey así grandioso y tal. Tienes a Atahualpa y Moctezuma, Bárbaro. ¿vale? Tienes al Bárbaro. Sí, emperador sí, del sí. Perú y al emperador de Tenochtitlán, y los tienes ahí puestos. Y cuando entras dentro, la primera estatua que ves ya dentro, justo al cruzar esa puerta, es la del emperador romano Trajano, Ujú. que es el emperador que fue hispano, el emperador romano hispano. Ujú. Entonces, lo que te está diciendo el Palacio Real, y no es un palacio creado ahora, claro, No. vuelvo a lo mismo, hoy te dirían que es un palacio woke, ¿no? Pero porque estamos siempre en estas guerrillas y estas Sí, sí, cosas. sí, sí. Somos muy pesados, en el siglo XXI somos muy pesados. Muy pesado. Pero Sumamente. esto es un palacio que se crea en el siglo XVIII. Entonces, tú date cuenta que lo que te está diciendo ese palacio es, primero, esto pertenece a un legado milenario muy complejo que lleva aquí siglos y siglos y es muy grandioso y a la vez te está diciendo que esto es el resultado de la fusión de el Imperio Romano, el Tahuantinsuyo y el Imperio Mexica, ¿no? O sea, te está diciendo que esto es Perú, México, Roma, ¿no? Que confluyen en España, ¿no? Lo Que mejor además, de lo mejor. curiosamente, los tres imperios eran paganos, Ujú. pero luego confluyen en un imperio cristiano universal, ¿no? Eso, que te lo muestra muy bien el Palacio Real, es que es realmente, no es una casualidad, es que es así. O sea, el Imperio Español tenía esa virtud de saber integrar muy bien a todos los pueblos. Es una cosa que yo creo que hoy, de hecho, todo esto que hablamos que nos hablamos riéndonos, ¿no? Y tal, del tema del wokismo y todas estas De cosas, pedir es porque no perdón hemos. y no sé qué. Claro, pero eso es Claro. porque en el mundo anglosajón, y te diría que en general en el mundo protestante, es que esto siempre ha sido un tabú, siempre ha sido un problema, siempre ha sido una lucha. Mientras que en el mundo hispanohablante esto es una cosa que estaba superada desde hacía siglos. Exacto. Entonces ellos Normalísimo. quieren medir con la misma vara, o sea. Exacto, ellos tienen su culpa que ellos tienen, Exacto. entonces quieren proyectar hacia afuera y pegarnos su esquizofrenia negativo. Que viva el imperio español, señores, y el Palacio de Madrid aquí. Que viva. Que viva. Hermoso ese palacio. Mm. Wow. Señores, Muy, muy, muy elegante, muy hermoso. Diego, ¿cuándo vamos a poder jugar el juego, por el amor de Dios? Bueno, pues esta es una buena pregunta porque si Dios quiere, ¿vale? La semana que viene lanzamos una demo en Steam, Mm. ¿vale? Steam es una gran plataforma para que la Uf. gente pueda eh, descargarse una demo y poder jugar, ¿vale? Oh, Y qué bueno. estará disponible hasta mediados de junio. ¿Vale? Ujú. Ya os pasaré los datos si queréis por escrito para que lo Claro, pongáis claro. Queremos, aquí Estamos- queremos, sí, queremos. alguna imagen y tal. Sí. Y eso sí, nuestra idea es que antes de que acabe 2025 lanzamos el juego ya oficialmente, ¿vale? También en Steam y también en Nintendo Switch para cualquiera que quiera jugarlo. Y bueno, Excelente. pues eso, ahora mismo estamos trabajando muy duro para poder hacerlo, pero yo creo que lo vamos a conseguir y creo que a la gente además le va a gustar, la gente va a probar la demo y le va a encantar, seguro. Excelente, excelente. Loco por Perfecto, jugar ese juego. Sí, Porque sí, sí, es sí, increíble sí, sí, sí. que uno esté hablando de todo este tema de hispanidad y que de repente uno termine también jugando un videojuego. Es como que se está haciendo esa fantasía que uno tenía de que se derrote la leyenda negra en realidad. Porque tenemos que derrotarla a través de la cultura. ¿Y qué elemento más importante hoy en día, en el siglo XXI, para llegar a los jóvenes que los videojuegos? Porque Claro, todo el mundo, claro. y los jóvenes de corazón también. Exacto. Sí, 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 sí. Porque habemos muchos, sí. Entonces, mira, además de Plus Ultra Legado,
No sé si tú tienes otros proyectos o te estás concentrando en este hasta que termine o ya me imagino como persona creativa que eres, ya tienes otro proyecto en mente, no sé si la segunda parte o otra escena totalmente diferente. ¿Qué hay en el Sí, porque mundo? la historia es bien amplia, ¿eh? No, si te lleva de eso. Claro. A ver, yo quiero seguir haciendo videojuegos, eso está claro. Ujú. Eso está claro. En el futuro, ahora mismo no puedo hablar de eso. Sí que te puedo decir que internamente tenemos ideas y vamos ya empezando a barajar hipótesis y a trabajar en ellas así un poco de, oye, pues podríamos hacer algo parecido a esto, hacer algo así. Dar Eh, danos un bocadillo, hombre. Todavía no puedo decirte nada, todavía no puedo decirte nada, pero sí que te digo, mi intención, y Ujú. yo creo que la intención de Pontic en general, es seguir vinculados de alguna forma a la historia, eso seguro, y concretamente a la hispanidad. Porque la verdad es Excelente. que, fíjate, es más, te voy a decir una cosa. Cuando yo decidí lanzarme a esto, hace ya casi 4 años, eh, prácticamente nadie hablaba de esto. Sí. O sea, desde luego era imposible. Un podcast, por ejemplo, con la Cruz de Borgoña allá atrás, era imposible. No, 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 Esto no. era Eso era nazi, eso era exactamente. distópico. No, no, para nada, para nada. Esto era nada, Claro, imposible. claro. Y sin embargo, ahora tengo la sensación de que cada vez más gente tiene interés en esto. Y yo creo también que es, fíjate, aunque pueda sonar un poco fatalista, voy a intentar también mandar un poco mensaje de esperanza, ¿vale? Me ha quedado un poco Miss Universo esa frase, pero bueno, quiere decir, por un lado, esto se debe a que, oye, hay cosas en nuestras sociedades que están empezando a derrumbarse, ¿vale? Y cada vez más gente empieza a levantar la ceja y a decir, oye, a lo mejor muchas de las cosas que me han contado eran mentiras. Entonces ahí ven todo lo que es la hispanidad y dicen, ojo, aquí probablemente esté encontrando respuestas a muchas preguntas que yo me hacía y que, digamos, el statu quo no me daba respuesta o me daba unas respuestas muy simplistas, ¿no? Ujú. Y eso es una cosa que tenemos que saber aprovechar, no para un rédito personal propio, o sea, no para vender nuestros videojuegos o nuestros libros o tal, sino sobre todo porque al final, detrás de la idea de la hispanidad, voy a ver si me explico, detrás de la idea de la hispanidad no está reunificarnos, está sobre todo conseguir que los países hispanohablantes vivan bien, que los Correcto, hispanohablantes vivamos bien. No a correcto. costa del resto del mundo, sino que vivamos bien, que Ujú, podamos ujú. tener sociedades desarrolladas y seguras. Para eso hemos llegado a la conclusión de que eh, unirnos, no necesariamente bajo un mismo Estado, pero como fue antaño, sino sencillamente tender puentes, reunificar lazos, eh, poder entendernos, poder hacer, oye, charlas maravillosas como estas, ¿no? A ambos lados del Atlántico, que no estemos todo el día peleados entre mexicanos, españoles, argentinos, chilenos, peruanos, ecuatorianos, que no estemos todo el día matándonos entre nosotros, sino que estemos cada vez más conectados. Esto es una cosa que consideramos que es positivo precisamente para alcanzar ese objetivo. Y para conseguir alcanzar ese objetivo necesitamos que más gente se adhiera a él, ¿no? Y por eso hacemos propuestas como estas, ¿no? Hacemos podcasts, hacemos videojuegos, hacemos canales de YouTube. Y precisamente por eso lo que yo creo es, tenemos que seguir dando este tipo de luchas. Y no, ya te digo, no por el rédito personal, porque el rédito personal, además esta es otra cosa muy hispana y muy Ujú, católica también. El ujú. rédito personal es una cosa que, bueno, sí, puede estar bien hasta cierto punto, pero no es el fin último. Ujú, Es más, te Exacto, diría que es un exacto. medio. ujú. Correcto. Es- Si a ti te va bien haciendo esto, tú moralmente estás obligado a devolver el favor a la sociedad. No sé si me explico. Sí. Totalmente, Y cien por ciento. esto es una visión que desgraciadamente se ha perdido. Sí, sí, sí. Y en buena Sí. medida, el que se haya perdido también explica cierta degradación institucional que Claro, tenemos en nuestros claro, claro. países. Sí, El altruismo. Y que, claro, evidentemente esto, vamos a ver, también, esto no lo va a solucionar ni un podcast ni un videojuego. Ah, Estamos todos eso de es lo acuerdo que en eso. tú crees, Diego. Eso es lo que tú crees. Bueno, danos tiempo, ¿eh? Es parte de la solución. Un punta de lanza Un aquí, videojuego no, compadre. pero dos o tres. Eh, No, bueno, pero al final, pero entendéis lo que digo, ¿no? Sí, Es claro, decir, sí, sí. pero hacer un Totalmente. videojuego, hacer un podcast y hacer cosas como estas puede conseguir que mucha más gente
empiece a profundizar en esto y empiece a enterarse de que efectivamente hemos cometido errores en los últimos 2 siglos que, oye, pues que a lo mejor ya va siendo hora de cambiar de rumbo, ¿no? Totalmente, totalmente. Ya, porque si no, nos vamos ahí por la deriva y tenemos que seguir el curso como el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, como vino la princesa aquí por estos días. Tenemos que seguir ese ejemplo de pase lo que pase, sea la moda que esté de moda, no importa lo que pase, hay que seguir fiel a la causa. Y esa causa hispánica, católica, es la que realmente, en mi opinión, y creo que hablo por todo el mundo, va a salvar el occidente realmente. Porque es la única idea que es realmente compatible con tanto pueblo y que busca lo mejor en cada uno. Entonces, Diego, Con tantos valores. con tantos valores fuertes. Un brindis por eso. Un brindis, un brindis, un brindis. señor. Un brindis, un brindis. Diego, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, mira, nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, ¿vale? En Plus Ultralegado, pontica.es. Luego te paso, si quieres, las redes sociales, @pontica_pad. Es Perfecto. también nuestro perfil en Instagram, en Twitter. Eso, ya te digo. Luego os paso los datos y lo ponéis por Todo aquí. chulo, todo chulo. La postproducción de Eric aquí, nuestro querido comandante aquí, detrás de los batidores. Detrás de cámaras. Detrás de cámara, sí. Bueno, Muchísimas Diego, gracias por acompañarnos en esta conversación tan rica. Lo que estás haciendo con Plus Ultra no es solamente entretenimiento, es también una intervención cultural, una forma de decir, estamos aquí y esta es nuestra historia también. Desde Cerveza Descalza aplaudimos todo lo que sea pensamiento crítico, creatividad, relectura del pasado desde una óptica propia. Ojalá más gente se anime a pensar y a crear y a contar nuestra historia con esta pasión y visión que has demostrado. Y a quienes nos escuchan, no se olviden de seguir a Diego y su equipo en redes, apoyar el juego cuando salga, porque lo estaremos jugando. Nos estaremos grabando nosotros, jugando el videojuego y dándonos nuestro feedback. Sí. A él. Pensando eso mismo. Y señores, no se traguen los cuentos sin preguntarse quién lo escribió. Y hasta la próxima. Manténgase todos, señores, lubricado Lubricado con el legado Plus Ultra. Yeah.